Bueno, buenos días a todos. Vamos a arrancar. En primer lugar, vamos a ver la agenda de esta semana. Más que nada para saber cuáles van a ser los eventos importantes y a lo que hay que darle seguimiento. Hoy a las 15 hay una declaración de un miembro de la reserva, digamos, de la FOM, que es la que decide las tasas de interés. El dato interesante va a ser el día de mañana, que tenemos dos datos. A ver, lo voy a silenciar el micrófono. Mañana tenemos dos datos. Uno a las 9 de la mañana, a las 9:30, que es el índice de precios al productor, que la verdad es que yo no creo que tenga mucha relevancia porque ya vimos el del consumidor y está subiendo. Lo que tiene sentido del índice de producción siempre es que se anticipa un poco a lo que son los otros, al IPC, digamos, el índice a los productores, el índice de inflación, ¿no? De los productores, cuando, cuando sube, obviamente esa suba de precios a algún lado va, o se saca rentabilidad o se traslada, generalmente obviamente se tiene que trasladar, eh, o la gran parte se tiene que trasladar. Pero bueno, recién en la situación que estamos de mercado me parece que no va a ser nada que cambie lo que vimos el viernes, ¿no? A las 16 tenemos el IPC de Argentina y una licitación de 11.000 millones de pesos, que no sería o no parece ser muy desafiante para el MECON, más allá de lo que significa la suba de tasas por lo que fue la suba de tasas de la semana pasada, ¿no? Eso lo que hace es presiona un poco a las nuevas emisiones a que tienen que estar alineadas a lo que es el mercado secundario. El miércoles tenemos ventas minoristas, es un termómetro de cómo está, digamos, básicamente la recesión, de cuál es el impacto que está teniendo y si está empezando, o en qué momento estamos, digamos, de si se va profundizando, si vamos saliendo. En la situación que estamos, creo que, bueno, vamos a ir viendo, vamos a ver qué se da, ¿no? Pero nada indicaría que estemos saliendo, nadie lo va a ver desde ese lado, me parece. Los inventarios del crudo que se ven todas las semanas, a ver en qué situación está, eso puede llegar a empujar el crudo. El precio del crudo la verdad es que está bastante alto, ahora lo vamos a ver en relación al histórico y en relación a lo que ya capturó, me parece, gran parte de todas las subas eh, que tienen que ver con la crisis mundial que se está viviendo de oferta de crudo, ¿no? La producción de gasolina, esa es importante en mi caso y en la gente que está en Trader Pro, que viene siguiendo el spread de gasolina crudo. Son los dos datos importantes en este caso porque son los que pueden hacer que el spread se amplíe o no. La producción de gasolina lo que nos va a mostrar es si la capacidad de refinamiento está creciendo o no está creciendo. Eso nos va a dar una tendencia. A las 15 horas tenemos la declaración de los tipos de interés, básicamente. El jueves hay una noticia que es los permisos de construcción, que es algo que yo estoy siguiendo por un tema para ver cómo sigue la demanda de propiedades en Estados Unidos y si hay alguna eventualidad que se pueda dar en esa situación, que tiene que ver más con em, conseguir un poco el tracking de lo que pasó en el 2008 con lo que estamos viendo es que suben las hipotecas, o sea, sube el costo de las hipotecas, del financiamiento, y hay que ver si eso repercute y con qué impacto en los permisos de construcción, ¿no? Y después tenemos los resultados, bueno, de la licitación local, que eso ya se sabe hoy. Eh, y después, bueno, viernes feriado en Argentina y habla Powell el viernes. En cuanto a los granos, se está definiendo la cosecha, los rindes de la cosecha gruesa, maíz, el 80% de la producción es en el hemisferio norte, así que ahora vamos a entrar en época en donde hay pronósticos climáticos 2 o 3 veces al día. Están los informes de USDA, acá me faltó una D. Y hoy a las 4 sale el reporte de la cosecha, o sea, cómo está el avance de la cosecha. En cuanto a Rudolf, nosotros tenemos dos temas agendados esta semana. El miércoles a las 18 una clase para ver la plataforma de Entacu y cómo cada uno la puede utilizar para el tipo de trading que tenga o que quiera hacer. Y el viernes hacemos el cierre de la semana a las 15
y a las 17:15. Vamos a ver rápidamente cómo fue cómo está hoy todavía no abrió el mercado, pero estamos viendo cómo fue la performance de los ETF, lo que fue la semana pasada y qué esperar para la semana que viene, ¿no? Acá lo que buscamos en esta breve charla, digamos, es mirar lo que va a ser esta semana e intentar saber cuáles van a ser las claves. Y bueno, si podemos obviamente definir alguna operación o alguna idea de trading mejor. Y si no, es poder seguirlo, poder seguir el mercado y saber dónde puede haber valor esta semana. Para respecto a este tema, yo lo que creo es que no es momento de buscar pillos en el mercado. Me parece que es muy, no lo veo la verdad. Me parece que no es el momento, es muy prematuro salir a buscar pisos o hablar de fin de la recesión, me parece demasiado exagerado. Recién estamos transitando este proceso de mercado bajista, que digamos, yo lo veo como un mercado bajista, no sé dónde está el piso, obviamente, pero todavía me da la sensación de que hay un piso y es más profundo. Esto lo saco porque uno ve el sentimiento de mercado. Y el sentimiento de mercado, obviamente que los diarios más comerciales, ni hablar de los diarios locales o la información local, que en cuanto el mercado baja, tenés dos o tres notaciones, ¿no? Toma de ganancias, eso es equivalente a decir no sé un carajo. Y después tenés el tema de las gangas y las ofertas que hay y todas las ofertas. En un mercado bajista no hay ofertas. A dónde vamos, si es que estamos en un mercado bajista que se va a seguir profundizando, no podemos hablar de oferta. O sea, salir a comprar hoy, si tenemos una perspectiva de un mercado bajista para el largo plazo, es equivalente a decir, nada, no tengo idea de dónde carajo estoy parado, me van a empomar. Pero nadie compraría hoy si sabe que en una semana esto va a estar 10% abajo, con lo cual, para mí tiene que haber una visión de mercado muy clara. O sea, uno tiene que tener una visión del mercado y en base a eso operar. ¿Uno se puede equivocar? Sí, claro que sí. Ahí está la labor o el trabajo de mitigar los riesgos. Pero si uno cree que el mercado es bajista, me parece a mí que estar comprando acciones a largo plazo es un error conceptual. Te va a pasar que te van a bajar los papeles y vas a decir, yo sabía que era bajista. Y sí, claro, ¿por qué carajo compraste? O sea, tenés que esperar, no te digo el piso, porque el piso tampoco que lo vamos a saber. Se va a dar un día y cuando miremos para atrás ya se dio. Yo creo que por ahora no hay indicadores a nivel macro y por debajo de la superficie que nos indiquen que estamos cerca de un piso. Eh, Recién estamos viendo una Fed que empieza a decir, bueno, parece ser que nuestras políticas tienen que ser un poco más agresivas. Estamos en esa instancia. Yo lo veo más como un comienzo que como un... Había algunos que la semana pasada o veían o la anterior como que esto podía llegar a ser un rebote y que si la media móvil y que si no la cruzábamos y que el 20%. O sea, no hay un sentimiento de que el mercado está... digamos, en las crisis no hay ese sentimiento, hay un sentimiento de que nada puede ir más abajo. Entonces ahí es cuando el mercado empieza a ser alcista. Pero no es que empiece a ser alcista porque la gente cree o el mercado cree que no hay nada más abajo. Digamos, es una consecuencia, es un correlato, pero no es un efecto causa-consecuencia entre lo que la gente cree. Hay una causa que son los fundamentos, ¿no? Que es lo que hay que tener en cuenta en estos casos. Pero bueno, habiendo dicho eso, obviamente hay ETF como el de ARK, que es nada, es la estrella porque es el que es totalmente negativo. Y por el otro lado tenemos Gas and Oil y Utilities, ¿no? Que Utilities viene ahí defendiendo los porotos y energía y Gas and Oil son los dos grandes eh, ganadores, digamos, de los ETF. Bueno, acá hice el cuadrito más grande en realidad. Los futuros, ¿cómo están hoy? Bueno, el índice llegó a bajar ayer a la noche durante algún momento 6,5%, el Standard & Poor's, ¿no? Hoy estamos viendo una baja más moderada en 2,31, todos los índices para abajo, el único que sube es el VIX, 10%, que no es poco. Yo lo había marcado justo
Pero bueno, ahora tenemos el crudo bajando 2%, la brecha con el Brent se mantiene ahí estable. Lo que estamos viendo es la gasolina también bajando 2,5%, eh, el gas natural bajando, y bueno, después ya tenemos eh, todo lo que es algodón, cacao, café, todo. Generalmente estamos viendo todo en baja, salvo el maíz, el trigo, el arroz. El maíz vamos a seguir como viene hoy el reporte de agropecuario de USDA, que es el que nos va a ir diciendo cómo vienen los rindes en el hemisferio norte, que son los que hoy están manejando o los que los drivers del mercado pasan por ahí. Las tasas de Estados Unidos, bueno, siguen subiendo básicamente. Lo que estamos viendo y lo que vimos el viernes de importante en esta cuestión es las tasas del Tesoro de 10 años y de 2 años comprimieron más de 12 puntos, digamos. Podrían haber sido 11 o podrían haber sido 13. No es el número 12 la clave, pero digamos, es una compresión alta, eso es importante verlo. Para lo que es Estados Unidos, obviamente, y las tasas de Estados Unidos, 12 puntos básicos es bastante, y se dio pocas veces, por eso el número 12, porque se dio pocas veces, siempre que se dio 12, 13 o 11, bueno, no sé si 11 la verdad, pero sé que 12, cuando se dio esa suba, esa compresión de tasas entre la tasa de 2 años y la de 10 años, era previo a una recesión, se dio en el COVID, se dio en el 2008. Con lo cual es algo a tener en cuenta. Es un condimento más del contexto, ¿no? Lo que estamos viendo, que nos dice que se está comprimiendo la tasa, que la tasa de 2 años se está subiendo y la de 10 años se está manteniendo. Lo que está sucediendo es que se invierte la curva o que se está poniendo recta la curva, ¿no? Acá lo podemos ver, ¿no? La tasa de 2 años, la tasa de 5 años y la tasa de 10 años. O sea, así es como estaban hace un año y así es como están hoy. Con lo cual, ese es el indicador. En lo que es la tasa en pesos, por cómo cerró, no me acuerdo si lo vimos esto, creo que vimos algo parecido, pero cómo cerró la tasa en pesos, el break-even de la tasa en pesos, tenemos el break-even de la tasa en dólares, que es la inflación esperada por el mercado de forma implícita a través del precio de los bonos, a 5, a 10 y a 30 años. Y por otro lado tenemos, yo hago el cálculo de la Argentina, ¿cómo está? Y bueno, tenemos una normalización de las expectativas de inflación. Me refiero a normalización porque habían bajado mucho el 12, no, el 12 no, perdón, esto fue el 9. El 9 habían bajado a 54 puntos y bueno, el 10, hoy no porque todavía no tenemos mercado, pero el 10 habían llegado a 68. Y la tasa forward entre el TX, el T2X2 y el TX23 se normalizó bajando casi desde 20 puntos que llegó durante la semana, ¿no? Acá vemos las tasas históricas de Estados Unidos, como vemos la tasa 2 años, por ejemplo, cómo subió y cómo se ubica acá actualmente, y la de 30 años, cómo subió desde lo que veíamos recién, ¿no? Pero graficado. Vamos a ver oportunidades, cómo está el mercado. Esta es la curva al día jueves, la curva pesos al día jueves, y esta es la curva al cierre del viernes, como la tenemos. Estoy mirando solamente la curva SER. Acá tenemos diferentes opciones de valor, creo yo. Una cosa es para el que se está posicionando, el que tiene una estrategia en bonos que está relacionada al yield to maturity, en donde va a mantener bonos al vencimiento y en donde por ahí el cálculo o la estimación va a ir más por el lado de estimar si el bono SER va a rendir más que un bono BADLAR, ¿no? Es decir, que tenemos que elegir un bono. Entonces tenemos dólar link, tenemos BADLAR, tenemos SER y tenemos dólar. El que está en dólares, bueno, más allá de la tasa y de cómo esté la curva, lo que va a estar viendo, me parece, o lo que está viendo en esta instancia es que está en un deal que es a 2, 3 o 4 años. Yo sería un poco más conservador y pensaría que es a 3 o 4 años, en donde las paridades son bajas
y entendemos que la TIR es alta y que es una oportunidad por ese lado. Sabemos que pueden y que van a, creo yo, van a seguir golpeados por efectos de la suba de tasas de la Fed, pero también por otro lado tenemos un punto en donde eh, es difícil que sean, que bajen mucho más. Eh, ya se empieza a estar cerca de lo que sería el recovery point, ¿no? Es decir, en caso de default, en caso de reestructuración, en donde, bueno, uno incluso terminaría ganando. Eso lo conversamos el otro día, pero ese es un tipo de trader, me parece, que está colocado en bonos, moneda dura, y está jugando ahí. En cuanto a la regulación, bueno, obviamente regulación Argentina o Nueva York van a tener, siempre va a haber un diferencial lógico a favor de la ley Nueva York. Si ese diferencial también es alto, es verdad que hay un exceso por ahí, esa curva se puede arbitrar, comprando uno, vendiendo el otro, o posicionándose en uno solamente. Eso depende mucho del perfil de cada uno. Después tenemos lo que es la curva SER. La curva SER la vemos desarbitrada en varios puntos. Eh, Obviamente el sacudón de la semana pasada fue mucho más, durante la semana pasada vimos un T2X2, que es este que está acá. El primero lo llegamos a ver en 8 puntos, venía desde -5. O sea, estamos viendo movimientos en la curva SER bastante amplios. Lo que se puede hacer acá es arbitrar la curva. Arbitrar la curva significa siempre com- comprar los que están arriba y vender los que están abajo, apostando a que esto se va a normalizar. Hay que tener cuidado con los plazos, eso sí, porque el mercado hace un pricing de, por ejemplo, el cambio de gobierno y de diferentes eh, momentos que pueden tener un impacto en lo que es el riesgo del emisor, ¿no? Los mercados como el argentino, el cambio de gobierno eh, lo, lo pricean muchas veces, como es lógico, como si fuesen dos emisores diferentes. Hay algunas cosas que lo que quiero decir es que hay que ir siguiendo la curva, cómo se mueve la dinámica de la curva, para entender qué es lo que está priceando el mercado. Ahora tenemos, por ejemplo, un TX24 muy arriba en la curva y tenemos un TX26 mucho más abajo, ¿no? O tenemos un TX26 y un TX25. ¿Están invertidos estos dos? Voy a verificar. Creo que estos dos están dados vuelta, ¿eh? Pero, por ejemplo, el TX28, el TX26 y el 25, entre los tres estarían con el próximo gobierno ya. Y bueno, tenemos ahí una diferencia de tasa bastante notable. Entonces, sobre la curva tenemos diferentes alternativas. Obviamente acá hay que tener, digamos, son diferentes arbitrajes, ¿no? Cuando uno arbitra, por ejemplo, legislación en el AL y en el GD, porque uno compra un bono por un bono, porque tiene la misma duration modificada, entonces están operando sobre la misma verticalidad en la curva. Cuando lo hacemos a través de la curva, tenemos que ajustar la cantidad de bonos, ¿no? Acá tenemos la tasa forward, como la estamos viendo, la normalización que decíamos de la semana pasada. Esto es la semana pasada y acá tenemos el viernes, ¿no? Cómo se fue normalizando en cuanto a las expectativas de inflación reales, me parece. Acá tenemos lo que veíamos recién, el resumen de la parte larga de la curva. Eh, digamos, si uno tiene que elegir, uno puede operar toda la curva, obviamente, pero hay algunas operaciones que son un poco más, digamos, fáciles o más visibles, que es, por ejemplo, operar solo la parte larga o operar solo la parte corta. Más allá de que uno puede operar y mezclar. Acá recién vimos lo que vimos recién de la parte larga y acá estamos viendo la parte corta, ¿no? Eh, Básicamente lo esperable es que estos bonos se alineen en todos estos bonos que terminan el T2X3, el TX23 y el TC23.
Lo que sería esperable acá es ver una compresión de tasas. Siempre el más corto va a tender a tener una compresión mayor de tasas y cuando digo mayor en términos absolutos, pero además va a haber mucho más interés de los fondos comunes y de los institucionales a meterse en el más corto por un tema de riesgo. Con lo cual siempre vamos a tener que el primer bono, los primeros bonos de duration más cortas van a tener un apetito inversor relativamente más grande, más exagerado. Vamos a pasar a las acciones. Argentina, vimos Galicia tocando mínimos el viernes y una reversión durante el día que terminó con una señal bastante alcista. Hay que ver cómo sigue eso. Acá tenemos el gráfico un poco más grande de Galicia. Más allá de cómo se está moviendo el mundo, hay que ver qué pasa como decíamos, con este papel y con el resto de los papeles en Argentina, que también eh, todos quedaron bastante bajos en términos de dólares, ¿no? Pero bueno, si el mercado local, digamos, lo que sucede es esto, si el mercado internacional sigue subiendo las tasas y los bonos siguen bajando, la Argentina, que tiene una situación comprometida con la deuda, tanto moneda extranjera como moneda local, es difícil que encuentre piso, y si no encuentra piso es muy difícil que las acciones encuentren piso o que tengan subas considerables sin un piso sólido, porque un aspecto de la evaluación de las acciones está relacionada al riesgo país y al entorno en el que operan. Con lo cual es difícil ver grandes subas de las acciones si no tenemos consolidado un piso en bonos. Bueno, acá vamos a ver las posibles oportunidades alcistas que se pueden llegar a dar esta semana respecto a lo que vimos la semana pasada, ¿no? Y acá tenemos Galicia con esta señal alcista o con esta indicación de que hubo una reversión intradiaria. Banco Macro también llegando al piso de un canal con una reversión intradiaria un poco más débil, si queremos, que Galicia. Texar, que viene con una lateralización ya de hace un tiempo, pero parece que esta zona está aguantando bastante bien. Vista, que a nivel fundamental viene bien y además hizo una corrección en estos días y el viernes terminó con una vela bastante alcista. Y Transener, que también vemos una reversión alcista de la semana pasada el viernes. Vamos a ver cómo siguen hoy. Si generan máximos, yo creo que en la mayoría de estas, si generan un máximo respecto al viernes, se podría hacer una operación de swing trading, ¿no? Las laterales, Mirgor la veo lateral por ahora. El viernes también dio una señal bastante alcista de reversión, ¿no? Reversión intradiaria. Hay que ver si genera algún máximo y igualmente el rango es bastante estrecho. Habría que esperar que rompa el canal para mí. Y Telecom un poco lo mismo. Si bien dieron señales las dos, el rango es bastante estrecho en esta zona. Las que veo con cuidado o a la baja son Pampa, Superville y Banco Francés. Y ahora en Estados Unidos, la que estamos viendo es también con cuidado a la baja, si queremos, o como oportunidad a la baja, es Chevron, que le está costando romper esta zona de 175, si bien llegó a 180, otra vez está mostrando debilidades en esa zona. Globant, el problema de Globant es que no tiene opciones en mi caso, entonces la verdad es que no la suelo operar, pero estoy viendo también, veo una debilidad a la baja y con un mercado complicado no creo que Globant pueda aguantar mucho. Y Tesla, que bueno, ya vemos que hace tiempo viene bajista con algunos retrocesos y me parece que este movimiento bajista puede ser que recién comience. La verdad es que lo veo como una oportunidad. Si tenemos un stop corto por encima del último movimiento, puede ser una alternativa. Después tenemos eh, estas no son oportunidades a la baja. Es un snapshot de cómo está el VIX operando al alza.
El VIX no lo veo para venderlo por este momento. La verdad es que creo que puede seguir subiendo un poco más. Habrá que ver en qué niveles llega, pero en la zona de 32 podría ser una zona interesante, pero por un momento 32, 34 y con mucho cuidado siempre. El crudo empieza a mostrar señales de debilidad. Me parece que el crudo en esta zona hay que seguirlo de cerca, pero capturó gran parte, me parece, de todo lo que tenía que ver con la crisis con Rusia y, y ya está un poco el movimiento alcista está parando bastante. En café es un momento para entrar alcista en algún momento, o sea, hay que buscar. Yo estoy viendo que esta zona es interesante para seguirlo de cerca, porque se puede dar un movimiento alcista. Y lo mismo está pasando con el algodón. Son dos commodities que sigo habitualmente. Y bueno, veremos durante esta semana si se da una señal, pero yo los estoy siguiendo de cerca. Bueno, acá terminamos con la presentación, básicamente. Eh, Esto es todo. Si tienen alguna duda, digamos, el mercado lo vamos a ir siguiendo durante la semana. Y vamos a ir viendo diferentes, yo lo voy a ir siguiendo y vamos a ir teniendo diferentes conversaciones ahí en el grupo de Discord. Bueno, gente, les mando un saludo grande, les mando un abrazo y estamos en contacto.